queremos realizar las siguientes conversiones utilizando el sistema métrico. Lo bueno del sistema métrico es su base 10, por lo que hace que las conversiones sean muy convenientes. La unidad de medida básica para la longitud en el sistema métrico es el medidor, el volumen es el litro y el peso es el gramo. Y luego, a partir de la unidad de medida básica, tenemos estos prefijos que representan diferentes cantidades de la unidad básica. Por ejemplo, 1 kilómetro es 1000 metros, 1 kililitro es 1000 litros y 1 kilogramo son 1000 gramos. Frente a 1 milímetro es una milésima de metro, mililitro es una milésima del litro y miligramo es una milésima de 1 gramo, y tenemos varios otros prefijos que representan diferentes cantidades de la unidad básica. Para el primer ejemplo, queremos convertir 4 metros a centímetros. Mirando nuestra tabla aquí, podemos ver que 1 centímetro es la centésima parte de 1 metro, lo que significa que una forma de convertir de metros a centímetros es multiplicar por 100. Pero una de las cosas más convenientes para tener este gráfico es que se identifica la columna de las unidades que tiene, y la columna de las unidades a las que desea convertir. Solo puede contar el número de columnas y mueva su decimal esa cantidad de lugares en la misma dirección. Lo que quiero decir con eso es que si estamos aquí en metros, y queremos convertir a centímetros, queremos cambiar las unidades de aquí a aquí, que son 2 columnas a la derecha. Entonces podemos tomar el número 4 con el lugar decimal aquí, y mover el punto decimal 2 lugares a la derecha. 1, 2, lo que haría 4 metros equivalen a 400 centímetros. En el siguiente ejemplo, queremos convertir 2.5 milímetros a metros. Entonces los milímetros estarían en esta columna aquí con el prefijo mili. Queremos convertir esto nuevamente en el medidor básico de la unidad de medida. Y como 1 milímetro es una milésima de metro, podríamos dividir entre 1000, o contando el número de columnas que estamos moviendo. Desde aquí, 1, 2, 3 columnas a la izquierda. Entonces podemos tomar 2.5, mover el decimal a la izquierda 3 lugares. Entonces tendríamos 1, 2, 3. Tenemos que agregar un par de ceros aquí. Entonces 2.5 milímetros es igual a 0.025 metros. Y a veces verás que los libros de texto ponen un 0 aquí en la columna de las unidades. Vamos a ver 2 más de estos. Queremos convertir mililitros a kililitros. Así que estamos en esta columna de mililitros. Queremos convertir todo el camino en kililitros. Entonces podemos tomar nuestro punto decimal y moverlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares a la izquierda. Entonces, si comenzamos con 250, con el punto decimal aquí, ahora moveremos el punto decimal a la izquierda 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendremos que agregar 3 ceros adicionales, 1, 2, 3. Haciendo 250 mililitros iguales al punto 0, 0, 0, 2, 5. Y podemos salir de este último 0. Recuerde, cualquier 0 extra a la derecha de este último dígito no cambiaría el valor del decimal. Y nuevamente queremos poner un 0 aquí en el valor posicional de las unidades. Y para el último ejemplo queremos convertir 1.25 kilogramos. Esa sería esta columna aquí, a la unidad básica de gramos, aquí en el medio. Entonces, el atajo sería mover el punto decimal 1, 2, 3 lugares a la derecha. O también podríamos simplemente multiplicar por 1000. Entonces tenemos 1.25. Mueve el punto decimal a la derecha 3 veces, 1, 2, 3. Entonces tenemos 1250 gramos, y en caso de que no esté familiarizado con estas abreviaturas, lo dejaré con esta tabla aquí, que muestra todas las abreviaturas para metros, litros y gramos.